Se me cortó el video anterior, chicos, pero estábamos hablando acerca de las facultades que tiene el presidente, ¿verdad? Les decía que entre sus facultades está dirigir la política exterior, que no es otra cosa que esa relación que tenemos con la sociedad internacional o con otros países. Otra de sus facultades, aparte de dirigir la política exterior, es celebrar tratados internacionales. Es decir, el ente encargado de celebrar los tratados internacionales en el país es el presidente de la República. Pero ojo, él no puede tomar la decisión solo. El artículo dice que todo lo debe hacer con aprobación ¿de quién? Del Senado, ¿verdad? Es decir, él no puede decirle sí a un tratado internacional si no lo ha sometido a la aprobación del Senado. También tiene facultades para terminar un tratado internacional, denunciar, suspender, modificar, enmendar y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Es decir, puede terminar un tratado internacional, puede denunciar ante la Corte que sea la adecuada una intromisión o un delito en un tratado internacional, puede suspender un tratado internacional, puede modificarlo también, puede formular aquellas declaraciones para interpretar, es decir, para entender de mejor manera un tratado internacional. Pero todo esto lo puede hacer con aprobación del Senado de la República, ¿sale? Bien, chicos. Y hay ciertos principios que el presidente de la República tiene que seguir en cuanto a la celebración y realización de todas estas tareas que conciernen a los tratados internacionales. Primero, tiene que seguir estos principios como son la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que seguir el principio de que en México se toman las decisiones los mexicanos, es decir, nos autodeterminamos, no puede haber intromisiones de otro país. Lo mismo pasa con el principio de no intervención. Otra sociedad o otra nación no puede intervenir en las decisiones que tomemos como mexicanos. ¿Por qué? Porque esas decisiones nos pertenecen a nosotros, a la nación mexicana, ¿verdad? Por ejemplo, una situación de intervención que fue muy sonada fue, por ejemplo, cuando este presidente de los Estados Unidos, Trump, decía que nosotros también teníamos que pagar el muro que él pretendía poner. Eso es como intervenir en las decisiones que nosotros debemos de tomar como mexicanos, y por ello el presidente de la República no puede firmar un tratado internacional que esté interviniendo con las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Otro de los principios que debe observar en la celebración de los tratados son la solución pacífica de controversias. En todo momento va a buscar que las controversias que puedan derivar de la celebración de un tratado internacional se solucionen de manera pacífica. La proscripción de la amenaza o uso de las fuerzas en las relaciones internacionales. Ese principio hace referencia a que el presidente debe de velar porque en una situación en la que haya controversia respecto a un tratado internacional del que México sea parte, debe postergar lo más que se pueda el uso de la fuerza, la violencia, como por ejemplo llegar a una guerra. Eso es lo último. Siempre se debe velar por la solidaridad y la paz. La cooperación internacional para el desarrollo, es decir, que los tratados internacionales que se hagan tengan por fin el desarrollo internacional, el respeto, la promoción de los derechos humanos, que son todas esas garantías que tenemos por el mero hecho de ser humanos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho a tener una familia, a la educación. También debe observar la cooperación internacional, debe velar porque haya cooperación internacional, la paz y la seguridad internacional. Entonces, de todos estos artículos, que son los fundamentos legales del derecho internacional, los fundamentos constitucionales en nuestro país del derecho internacional privado, vimos primero que la jerarquía normativa. En el artículo 133 hablamos que primero se encuentra la Constitución, le siguen los tratados internacionales, leyes federales, decretos, reglamentos, jurisprudencia y normas jurídicas individualizadas. Es decir, ahí hablamos que no significa que
los tratados internacionales tengan la misma validez que la Constitución, sino se refiere a que en aplicación de la norma tienen el mismo peso en cuanto a aplicabilidad. También hablamos acerca de las facultades que tiene el Congreso. Vimos que entre las facultades que tiene pues está expedir leyes que regulen la nacionalidad, la ciudadanía, la naturalización, la inmigración, etc. También hablamos en el artículo 89, fracción 10, de las facultades que tiene el presidente, y una de esas facultades es dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales, siempre con aprobación del Senado. Bien, ahora que hemos platicado de todas esas cosas, chicos, les quiero mencionar cómo se hace la celebración de un tratado y el proceso que sigue ya en nuestro país. Para eso voy a utilizar de tratado el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que antes era el TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TEMEC regula las relaciones comerciales entre estos tres países. Su función principal es facilitar el intercambio, la importación y exportación entre estos países de productos con la finalidad de eliminar aranceles, eliminar impuestos y que ese intercambio sea más viable para todos los exportadores e importadores de estos países, ¿verdad? Bien, si se dan cuenta, esta iniciativa de convertir al Telecán en TEMEC fue una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Trump. Él habló de que se iba a reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dado que este tratado no le favorecía a su país. Entonces, una vez que él fue electo, se empezó esta negociación, ¿verdad?, por llamarse así, entre los países que formaban parte de este tratado, que era Estados Unidos de América, México y Canadá. Esa negociación de alguna manera transformó el tratado. Hubieron reuniones entre los dirigentes de cada país, en este caso nuestro Ejecutivo Federal, quien es el que dirige la política exterior. Se celebraron reuniones y se llegaron a acuerdos. Estos acuerdos dieron lugar al TEMEC, lo que hoy es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, si ustedes ven noticias, se pueden dar cuenta que una vez que se firmó el tratado internacional, ¿ya era válido para todos los países? La respuesta es no. En todos los países, incluso en México, pasó por un proceso de aprobación. Una vez que lo firmó el presidente de la República, el tratado se sometió a la aprobación del Senado. Vino acá y se sometió a la aprobación del Senado. México fue el primer país en aprobar el TEMEC, es decir, se sometió a la aprobación del Senado, y una vez que el Senado lo aprueba, se llama ratificación. No basta con que el presidente de la República lo firme. Hay que someterlo a la aprobación del Senado para que pase al proceso de ratificación. Una vez que un tratado internacional es ratificado, empieza a ser válido para el país que forma parte del mismo. Todo este proceso pasó de la misma manera en Canadá y en Estados Unidos, solo que en Canadá y en Estados Unidos, pues a esta especie de Senado no se le llama así, ¿verdad? Tal vez tiene diferente nombre según el sistema jurídico que ellos sigan, pero pasó por este proceso. ¿Para qué? Para que el tratado pueda ser ratificado por todos los países y entonces constituya obligación de respeto para los países que forman parte de ese tratado internacional. Bueno, chicos, eso es todo el día de hoy. Entonces entendimos que los tratados internacionales son parte fundamental del derecho internacional, y en materia de derecho internacional privado hay muchos tratados internacionales. De eso va a tratarse su tarea. Un gusto como siempre, cuídense mucho, chicos.